aquí vamos a empezar el ejercicio número 2. Tenemos aquí la información, los datos que los estaba poniendo. El método A tenemos N1, media 1 y desviación estándar de 1, lo mismo con método B. Inicialmente sacamos los grados de libertad. Aquí los tenemos, que sería igual. Grado de libertad 1 sería N1 menos 1, 10 menos 1, 9. Y lo mismo con N2, método B2 sería 13 menos 1, 12. Son los grados de libertad. Entonces ahora que tenemos que nos dan que en el ejercicio nos dice que el alfa viene siendo 0,01, entonces alfa medio vendría siendo 0,005 y 1 menos alfa medio vendría siendo 0,995. ¿Esto para qué? Nos va a servir para hallar para probar que las varianzas poblacionales, son iguales o no. Para esto tenemos que R1 al cuadrado, R2 al cuadrado es igual a 1. Y en la otra tenemos que lo mismo, R1 al cuadrado y R2 al cuadrado no es igual a 1. Entonces, esto lo vamos a averiguar con Fisher para probar si las varianzas poblacionales son iguales. Para esto tenemos que f de Fisher, que de 0,005, que claramente es alfa medio, con los niveles de, con los valores de libertad, que son 9,12, los tenemos acá arriba, es igual según la tabla a 5,20. Y f de alfa medio menos 1 menos alfa medio es igual de 0,995, vendría siendo de 1 de f de 0,005 con los valores de libertad de 12, ya no vendría siendo 9,2 sino 12,9. Esto que vendría siendo, según la tabla de Fisher, vendría siendo 1 sobre, esto en la tabla de Fisher es igual a 6,23, lo cual nos da una división de 1 entre 6.23, nos da 0,16. Aquí lo ponemos acá abajito, 0,16. 0,5, vamos a poner estos dos valores también. Bueno, aquí seguimos porque, pues, entonces la fórmula de Fisher vendría siendo S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado. Estos datos claramente eso nos va a servir para más adelante con un gráfico que vamos a definir si las medidas poblacionales son iguales o no. Entonces tenemos que la fórmula de Fisher es igual a la desviación estándar al cuadrado de 1 y la desviación estándar al cuadrado, o sea, en este caso sería la varianza al cuadrado, perdón. Esto nos viene dando entonces, como tenemos ese 1 acá arriba que es 7,2, esto al cuadrado, y ese 2 que vendría siendo 8,4 al cuadrado, esto nos va dando aquí en la calculadora 7,2 al cuadrado sobre 8,4 al cuadrado, nos va dando un valor de 0,73735 aproximado. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque ahora vamos a realizar la gráfica. En la gráfica vemos que el punto del límite inferior vendría siendo este de acá, el de frecuencia de 1 de alfa medio menos 1, que es 0,1605. Y el límite superior vendría siendo este de acá, que es frecuencia del Fisher, perdón, de 0,005, que es alfa medio, que es 5,2. Tenemos la curva. Entonces, como el valor que nos da aquí en Fisher es de 0,735 y ese valor se encuentra dentro de esta área, quiere decir que no podemos descartar, no se rechaza esta de acá, no se rechaza en este caso, es decir, que las varianzas poblacionales sí vendrían siendo iguales. Entonces, R1 al cuadrado es igual a R2 al cuadrado. Bueno, ahí continuamos con el ejercicio 2. Ya que tenemos que las varianzas poblacionales son iguales, entonces podemos ver que podemos utilizar test-student. Aquí tenemos la fórmula acá abajo, ahora la vamos a utilizar. Inicialmente vamos a sacar los grados de libertad. Los grados de libertad, ¿cómo es? Sería N1 más N2, que aquí lo tenemos, N1 más N2 sería 10 más 13, 23, menos 2 sería 21. Tenemos grado de libertad 21. Después de esto procedemos a sacar S2, que lo necesitamos aquí para la fórmula de test-student. Eso lo vamos a realizar directo, para no estar escribiendo tantas cosas. Tenemos que
N1 que vendría siendo 10 menos, no, vamos a poner aquí paréntesis, 10 menos 1, paréntesis, multiplicado a S1 al cuadrado, es decir, a 7,2 al cuadrado. Esto lo sumamos con N2 menos 1, que sería 13 menos 1, en paréntesis otra vez, 13 menos 1, multiplicado a S2 al cuadrado, que nos vendría siendo 8,4 a la 2. Esto va dividido con N1 más N2, N1 más N2, 23 menos 2, que es 21, que es el grado de libertad. Entonces eso nos viene dando, acá abajo sería pues lo mismo grado de libertad, que es 21. Entonces la fórmula, espera un momentico, vamos a revisar aquí bien. 10 menos 1, 13 menos 1, vamos a poner esto en paréntesis aquí para hacer bien la fórmula. Y aquí también. Listo. Esto nos vendría dando un valor de 62,53. Es decir, que S2 nos vendría dando 62,53. Ya tenemos S2, ahora vendríamos sacando la fórmula aquí de TestStudent, que esto nos da, lo necesitamos en la tabla de TestStudent. Aquí vemos T es igual a alfa medio, que aquí lo tenemos, alfa medio es 0,05, disculpa, coma, el grado de libertad en este aspecto, que tendría 21. En la tabla de TestStudent ya lo buscamos y eso nos da un valor de 2,83. 2,83 aquí. Bueno. Después de esto, ya sí podríamos utilizar la fórmula de TestStudent. Aquí tenemos entonces que la fórmula de TestStudent, bueno, inicialmente vamos a sacar esto primero también, que es la diferencia entre las medias, que vendría siendo diferencia entre medias es igual a, la diferencia de medias es igual a x2 menos media de 1. Esto nos da un igual de 68 menos, aquí tenemos 68, que es x2, menos 63, que aquí tenemos x1, que es 63. Eso nos da un valor de 5. Tenemos la diferencia de las x barra. Entonces aquí esto lo vamos a ir reemplazando. La diferencia aquí sería 5, que la tenemos ya sacada acá arriba, menos la diferencia de mu, que como debido a que las variancias poblacionales son iguales, entonces esto es igual a 0. Raíz de s al cuadrado, que en este caso lo tendríamos claramente aquí como 20, no, la varianza, s al cuadrado, perdón, es 62,53, que multiplica, aquí sería 1 sobre n1, que nos vendría dando 10, más, vamos a alargar esto aquí, más 1 sobre n2, que es 13. Esto lo hacemos directamente todo en la calculadora. Sería, arriba 5, porque 5 menos 0 es 5, entonces 5 sobre raíz cuadrada de 62,53, que multiplica a 1 sobre 10, que suma a otra fracción, 1 sobre 13, cierro. Esto nos da un valor de 1,50. Esto nos da un valor, vamos a rectificar, vamos a poner aquí, un valor de T sería entonces 1,50, como lo tenemos aquí en el resultado, 1,50. Entonces, ¿qué pasa? Que este valor que realizamos acá anteriormente con la tabla de TestStudent, que es 2,83, nos va a definir los puntos críticos de la gráfica. Es decir, aquí sería menos 2,83 y en este caso sería 2,83, que esto lo definimos esto acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que la curva vendría siendo aquí, más o menos así. Entonces, como el valor que nos da es 1,50 y está dentro del área, dentro de los límites, quiere decir que en este caso las varianzas poblacionales y todo correctamente, no se puede descartar la opción de que sí pueden ser iguales, es decir, podemos decir que sí son iguales las varianzas poblacionales. Bueno, aquí empezamos el inciso número B, letra B, que nos dice que el intervalo de confianza sea del 90%. Entonces, para esto, ya esto lo sacamos anteriormente, que la diferencia de x barra es 5, que es al cuadrado de 62,53, que el nivel de libertad de 21.
O sea, lo que nos queda sacar para poder realizar la fórmula sería R2 de X barra, que es esta fórmula que vemos aquí. O sea, R al cuadrado. Entonces vemos que R para ir despejando enseguida de X, que lo necesitamos así despejado, sería la raíz cuadrada de S al cuadrado, que vendría siendo 62,53, entre paréntesis 1 sobre 10 más 1 sobre 13. Aquí tenemos que N1 es 10 y N2 es 13 claramente. Solo que por aquí vamos a hacerlo directamente. Raíz cuadrada 62,53 en paréntesis vendría 1 sobre 10 sumado con otra vez 1 sobre 3. Eso nos vendría dando... Mierda, iba a sacar. Falta el paréntesis, qué pena. Eso nos vendría dando un valor de 3,326. Entonces aquí tenemos que Rx ya directamente 3,326. Entonces vamos directamente despejando. Aquí tenemos la fórmula completa. Sería la diferencia de X barra, tendríamos que 5. O sea, vamos a ir reemplazando 5 menos. Aquí esto también lo despejamos antiguamente, lo tenemos aquí mismo. Aquí podemos ir revisando que con Test Student hicimos esto, que de alfa medio, de los niveles de libertad, en la tabla nos da 2,83. Entonces tenemos que es 5 menos 2,83. 2,83, esto aquí, vamos a hacerlo aquí, y este R de X que lo tenemos también aquí sacado, 3,326. Esto multiplicado, llamándolo igual con la diferencia de mu, y aquí es lo mismo, 5, pero en vez de sumar aquí va en vez de restar aquí va a sumar, más lo mismo acá, 2,83 más 2,83, aquí entre paréntesis 2,83, que multiplica también R de X, 3,326. Vamos a hacer eso directamente en la calculadora. El primer extremo sería 5 menos 2,83, que multiplica 3,326. Eso nos da un valor de menos 4,441. Menos 4,41. Aquí está en la calculadora. Menor o igual la diferencia de mu, y de este lado sería, vamos a despejar enseguida, 5 más 2,83 multiplica también a 3,326 y 3,326. Esto nos da un valor de 14,41. Entonces, como vemos que la diferencia de mu sería igual, la diferencia de mu es igual a 0, se supone. Entonces podemos ver que como está dentro, el 0 está dentro de estos dos intervalos, sí podemos decir, sí podremos concluir que entonces sería la de esto U de 1, o sea, las medias poblacionales en el intervalo de confianza del 90% sería igual a o sea, serían igual las dos medias poblacionales del método A como el método B.